correcto en una cromatografía es utilizar el área. ¿Por qué? Tal cual. Porque vos estás considerando el ancho de banda, ¿sí? El ancho del pico. Ya según vieron en la teoría, sí, el pico se puede ensanchar por algunas cuestiones o puede salir más angosto. La concentración de una especie es directamente proporcional a su área respectiva, ¿sí? El área respectiva del pico, no a la altura, porque el pico puede ser muy angosto, más alto, y de esa manera por ahí lo estaría sobreestimando frente a un pico más ancho y más bajo, ¿sí? Claro. Bien. Sí, entonces, bueno, sí, directamente lo que haces ahí es curva de calibración, ¿sí? Y luego, a partir de la ecuación de la recta, sacas la concentración de cafeína en partes por millón. Claro. Bien, joya. En ese voy bien. Después dice, indica al menos 3 parámetros experimentales que modificaría para obtener un cromatograma con todos los picos resueltos. Bien. Acá está el cromatograma. Claro, fíjate que tenés los picos, por ejemplo, el 1 y el 2 están bastante solapados, ¿no? Claro, si yo disminuyo la temperatura... Sí, igualmente acuérdate que estás en cromatografía líquida. En Sí. una cromatografía líquida raramente trabajas a temperatura. Eso es más para cromatografía gaseosa, ¿sí? Donde tenés por ahí muestras líquidas con compuestos volátiles termoestables, entonces trabajas a temperatura alta para poder mantenerlos en fase gaseosa. Pero acá estás trabajando en cromatografía líquida. A ver, no es imposible, se puede trabajar a una cierta temperatura. Sí, pero no es lo común. No muy alta, pero no es lo común, sí. Claro. ¿Otras variables que se te ocurran? Fíjate todos los datos que te da al principio, a lo mejor eso te ayuda a identificar. Claro, es que me falta leer más de esto. Miré el video como 5 veces, pero es que me abatata tanto que... Por ahí un apuntito, un libro que vengo a recibir, está A bueno. ver si se acuerdan. Sí, puede ser un apunte también. ¿Tienen ustedes de casualidad algún apunte? Hay muchos libros. En realidad estaba pensando en algún capítulo del libro. Squid West. Leí los libros esos que recomendaron, pero no me ayudó mucho, la verdad. Sí, igualmente Si se modifica el caudal, no se te escucha, Tomás. Si se modifica el caudal. Bueno, bien. Esa es una forma. Iba a decir un par de cosas. Una es que la profundidad del tema no amerita ir mucho más allá de la teoría, porque no es mucho más profundo. Digo, para que no estén 3 días leyendo de cromatografía y abandonen el resto de las unidades. Y después, otra cosa es que, si vieron en la teoría que les dejamos, se habla de altura de plato teórico, ¿sí? Es un concepto que tienen que tener, porque en realidad lo que se busca siempre es minimizar la altura del plato, ¿sí? Y una de las variables más críticas, ¿sí? Es la velocidad de la fase móvil, ¿sí? Eso es algo en lo que coinciden la cromatografía líquida y gaseosa, ¿sí? Hay que buscar el volumen de fase móvil óptimo para que la altura de plato teórico sea menor y la eficiencia de la separación sea máxima, ¿sí? Esa es una de las principales variables en este tipo de cromatografía y obviamente ahí es como le decíamos recién, o como le decíamos recién, no, ayer creo que le decíamos, de que esto también es como mucho, la gente que trabaja en cromatografía, o sea, si no tenés un protocolo, digamos, estandarizado, esto es probar hasta que veas cómo resolver mejor los picos. Claro. Pero sí, modificar el flujo sería, cuando dice caudal es lo mismo que flujo, en realidad es el volumen que pasa por unidad de tiempo, fíjate en este caso lo tenés expresado en centímetros cúbicos por minuto, es una de las principales variables que vos podés modificar. Otra cosa también podría llegar a ser, si ves que varias el flujo y no encontrás cómo optimizar las condiciones, bueno, muchas veces se empieza a jugar con qué tipo de moléculas tenés y si hay eso que vos pusiste como fase móvil, realmente te sirve o tenés que aumentar la proporción de uno o de otro, pero eso depende para cada caso, ¿no es cierto? Bien. Exacto. Fíjate, creo que tenés las estructuras igual de las moléculas, por ejemplo. ¿Qué necesitarías? Por ejemplo, una buena pregunta sería, que no es tener el examen, es ¿por qué usas un detector UV a 254? Creo que decía. Porque tienen pares de electrones. Hay conjugación de Enlaces enlaces. conjugados, sí. Eso hace que absorba en esa región del espectro. Claro. Bien. ¿Lo ven a eso? Yo tenía una duda de eso, justamente. Sí. A ver. ¿Cómo es el análisis? Porque, por ejemplo, yo había visto, Florencia en realidad lo había visto, lo de la fenoftaleína.
que la fenolftaleína tiene tiene electrones deslocalizados, pero se dice que, o sea, en un medio sí y otro en el medio no. Entonces no sabíamos cómo entender eso. Perdón, ¿cómo no me dio sirve? ¿de acuerdo al pH, decís vos? Exacto. Claro. Lo que la pasa que estructura. es cuando vos tenés está protonado, ¿sí? Tenés menor conjugación que cuando tenés el par electrónico libre. Entonces ahí es cuando se colorea. Ujú. ¿Sí? Ahí En está medio básico se pierde el protón, hay mayor conjugación, entonces ese par electrónico libre permite que la energía de la transición sea un poquito inferior y cae en el visible, si no te cae en el ultravioleta. Por eso no lo ves. Exacto. Bueno, Claro, o es sea, igual, todo este concepto está más relacionado con el curso de orgánica, ¿no? Que seguramente Sí, ya lo han hecho, pero es importante que lo traigan a colación porque si no, fíjense, o sea, si ustedes tienen moléculas que son, no sé, hidrocarburos alifáticos y no están conjugados y capaz que con ese detector no ven nada, ¿me explico? Sí, yo tengo una duda acerca del punto 14b de la guía, que también había un compuesto que era aromático y tenía una parte que no, como que para mí cortaba el enlace conjugado. Para un segundo que busquemos la sí. guía. Sí. Guía de cromatografía, ¿qué ejercicio? 14. El 14b. 14b. Para que busque, porque tengo todo el PDF junto de las consignas. Sí. Cromatografía. 14. Te da un cromatograma. Figura 7. Es una cromatografía de reparto. El detector es de índice de refracción en este caso. Es lo que decíamos ayer. Es un detector bastante usado porque casi siempre van a tener, o sea, lo que importa es que tenga un índice de refracción la muestra distinto al solvente, ¿no es cierto? Claro, es universal prácticamente. El UV no. ¿Cómo espero? Pasa que después te pide que tenés que graficar con el UV. Claro, lo que pasa que vos fíjate que te está dando el cromatograma con el detector universal, ¿sí? Donde ves todos los picos de los 7 componentes. Y luego, en la figura siguiente, te está dando el espectro. ¿Sí? El espectro ultravioleta visible. Ultravioleta. Sí, está en la región ultravioleta. Entonces, vos ahí ves que las especies 4, 5 y 7 tienen bandas, o sea, absorben en el UV, y las 1, 2, 3 y 6 no. Ajá. Entonces, básicamente ahí te está dando un poco la respuesta, ¿no? Claro, las que absorben en UV te van a dar banda y las que no. ¿Ven la banda? Que es una banda anchísima y tiene absorbancias mucho mayores a 0,5 en algunos de los casos, y las otras está prácticamente plano la absorbancia, o sea que 1, 2, 3 y 6 sería, si no me equivoco, no absorben a esa longitud de onda, así que es la que están usando el detector, ¿verdad? Fíjate, en la 1... Claro, no me había dado cuenta yo de esa figura. O sea, yo estaba viendo por separado los compuestos arriba, como que no había relacionado que eso era de lo mismo. Y en el compuesto 7, no entendía bien por qué toda la molécula estaba resonando. Si para mí había un carbono ahí en el medio, como en el caso de la fenolftaleína, que cortaba la deslocalización. Y por eso es un anillo. Es un anillo aromático. El anillo aromático es lo que absorbe ahí por conjugación. Lo otro no, porque es una cadena alifática. No hace falta que sea como un... yo creo que lo que vos estás diciendo es esperar como si fuera tipo un carotenoide, ¿no? Donde tenés una conjugación extensa. Fíjate que estamos en el ultravioleta, entonces los aromáticos absorben en el ultravioleta. Si no, ya sería casi visible cuando tenés esa conjugación tan extendida. Claro, pasa que en el la fenolftaleína que acabamos de ver, tipo también tenía todos compuestos aromáticos, pero era incoloro, en ácido, porque justamente había un carbono como que cortaba la deslocalización. No sé si me explico. Por eso creo que me confundí. Pero igual yo creo que, no sé, Pablo, qué opinas vos, pero me parece que no se la compliquen demasiado, porque no ese tipo de transiciones y demás son cosas que tienen que ver más con espectroscopía y son cosas que ven más en el curso de orgánica o en otros cursos. No le vamos a complicar. Básicamente benceno si tiene o no, digamos. O bueno, ¿cómo? Perdóname. Si tiene grupo aromático es lo único importante. O sea, a nivel rápido como para... Bueno, no hace falta que sean aromáticos, puede haber conjugación también y que no sean aromáticos. Exacto. Cuando tenés enlaces simples y dobles alternados, por ejemplo, 2 enlaces, uno doble, simple, doble,
eso ya seguramente te va a hacer. Por ahí con uno solo seguramente no llegues, porque será una energía muy alta. Pero cuando tenés al menos dos, o sea, doble, simple, doble, en general ya te da a 200, 200 y pico. Ya es algo que puedes llegar a cuantificar de alguna manera. ¿Sí? Y más si tenés un anillo bencénico, que ya ahí tenés una deslocalización importante de los electrones. Sí, pero después no se compliquen demasiado, porque este tema es como muy amplio, lo pueden ver desde el punto de vista, no sé, de aromaticidad, regla de Hückel no orgánica, espectroscopía y cuántica, si quieren. O sea, lo que nosotros vamos es la detección analítica y nada más. Es muy sencillo lo nuestro, no. Cuando habían insaturaciones, o sea, conjugados, en dobles enlaces conjugados, alternados, simples dobles, por lo menos un par, ahí ya van a presumir que observan el UV y bueno, no vayan mucho más allá de ello. No se complica en la vida. Claro, o sea, yo si por ejemplo se me ocurre, si tengo, ya me fui a la mierda, pero si yo tengo un grupo vinilo, no serviría, digamos, porque tiene un solo... pero que no va a estar conjugado, porque tenés un solo grupo, un solo funcionalidad, es como un alqueno. Sí, a ver, va a absorber, obviamente, pero tenés que ir a una energía mayor. Por ahí estás en, no sé, 180... Y el detector no lo va a ver. Claro. Sí, tenés que ir a una energía mayor. No te vas a absorber a 250, 260. Sino por ahí tenés que ir a una mayor energía. O sea, menor longitud de onda. Claro. A ver, está buenísimo que se pregunten todo este tipo de cosas. Lo que sí le decimos que no se compliquen porque a nivel examen no va a ser preguntado eso, pero está muy bien esos planteos que se hacen. Me parece que es interesante. Gracias. Entonces, entonces para concluir un poco esto, que me pedía 3 parámetros experimentales. Bien. Sí. La idea sería básicamente decir que puedo modificar el caudal, la composición de la fase móvil y el tamaño de la columna. Sí, el tamaño de la columna en general no es un parámetro muy feliz. Porque... claro, fíjate la limitación que puede traer eso. Sí. Claro. En general, más que la longitud de la columna, es la composición de la columna. ¿Sí? Hay columnas que son más hidrofílicas y más hidrofóbicas. Igual, sí, es un parámetro a modificar, ¿no? La columna. Lo que pasa es que salen del orden de miles de dólares, entonces depende de dónde estés. En Estados Unidos por ahí sí, acá seguramente no. ¿Me entendés? Pero sí, fíjense que había también una diapositiva con lo que dice Pablo, los distintos tipos de rellenos, que está bueno porque si era, no me acuerdo qué decía, polivinil siloxano, uno de esos, o distintos, y lo que vas cambiando es la polaridad. Que en definitiva, si cambias en la fase móvil también, o si agregas otro solvente y eso, también lo que haces es más o menos lo mismo, porque ustedes lo que quieren es, de acuerdo a la estructura que tienen ustedes de una molécula, es separarlo, entonces se van a tener que fijar en ese tipo de propiedades, ¿verdad? Bien. ¿Queda más o menos claro? No sé si... Sí, creo que sí. Sí. Bien. Sería entonces la composición de la fase móvil, caudal y la fase... El relleno de la columna. El relleno, la fase... ¿Cómo es esto? Sí, el relleno de la columna. Sí, el relleno de la componente. Si fuera gaseosa, ahí podrían pensar, como dijeron, en la temperatura. Se trabaja mucho más con variaciones de temperatura, pero bueno, son cromatografías, pero totalmente diferentes, ¿no? Sí. Sí, no solo en caso de cromatografía gaseosa, no solo la temperatura de trabajo, sino si hay gradiente o no. Sí, porque vos puedes trabajar o a 200, o a 300, o a 350, o iniciar a 50 grados, terminar a 300. Sí, como el caso de la nafta, que iban variando la temperatura. Exacto. Sí, una muestra muy compleja. Si vos tenés que separar dos cosas, capaz que es fácil, pero si tenés 30 componentes y... Claro. Bien. Seguramente tengas que usar un gradiente. Oye. Florencia, Tomás, no sé si les ayuda esto, a lo que preguntaron también. Sí, a mí me sirve. Yo quiero escuchar todo. Ponen la radio. Profe, yo tengo para preguntar dos cosas que me quedaron de electrogravimetría. Bueno. Bien. ¿De la guía? Sí. Para que la busquemos. Porque ya nuestra memoria, como verán, no nos da para tanto. Al menos la mía, a lo mejor la de Pablo. No, tampoco. ¿Qué problema? En el 2B
Era la 8, ¿no? Sí, la última parte. Sí, es como la segunda parte. Sí, tendría que ser 9 directamente. El de la aleación de cobre con latón. Sí. ¿Qué pasó? En el B, viste que dice por qué interfiere el estaño más 4 y no los otros cationes presentes cuando se disuelve con el ácido que se forma el óxido, ¿no? Para que lo leamos un poquito detenidamente, ¿te parece? Yo porque no me lo acuerdo. Sí, pensé que no lo habías leído, pero sí. Bien. Sí, ahí tenés que fijarte en los potenciales de reducción, ¿sí? Porque normalmente lo que solemos hacer, o sea, lo que se hizo en la práctica de laboratorio, ¿sí? Si recuerdan, tenían cobre y níquel, ¿sí? O en este caso cobre y zinc. Tenés dos metales, dos cationes metálicos, cuyos potenciales de reducción están uno a cada lado del potencial estándar de reducción de hidrógeno. ¿Sí? Uno es positivo y otro es negativo. Cobre positivo, zinc negativo. Sí. En el caso del práctico, cobre positivo, níquel negativo. Entonces, básicamente, la pregunta va un poco orientada hacia qué potencial de reducción tiene el estaño más 4. Sí, claro. Tiene un potencial de reducción positivo. Entonces, posiblemente interferirá. Hay que hacer las cuentas, ¿sí? Con la ecuación de Nernst, teniendo en cuenta las concentraciones de las especies. Pero sería el único positivo que probablemente, junto con el cobre, y los otros no interfieren porque son negativos. Exacto, porque te dice plomo, zinc y otros elementos. Entonces, ya al ser otros no puedes cuantificar, no puedes saber nada, pero al menos sabes que plomo y zinc estás tranquila y o sea que estaño no. Ahí puedo decir que interfiere porque también tiene un potencial positivo. Es que el potencial de reducción. Es positivo de reducción. Sí. Si te acordás el del zinc, que si vos haces la pila de Daniel, porque en ese caso sería cobre y zinc, volviendo a otros temas. Es negativo. Es negativo, muy negativo. Y el del plomo es menos negativo, pero también es negativo. En cambio, el del estaño, estoy viendo de estaño 4 a estaño más 2. 0,15. Bien, ahí está la respuesta. Ok, bien. Y después de esa misma guía tenía duda del 4B. Bueno, para que lo veamos. Bien. Es el que pedía el intervalo de potenciales. Sí. Claro, vos en el primer inciso lo que haces es determinar las concentraciones de las especies, ¿sí? Estás trabajando con un volumen de 250 mililitros y determinás la cantidad de plata, cobre y cadmio. Sí, de esa manera lo puede hacer. Bien, determinás las molaridades luego, o sea, no lo hiciste en esos incisos, pero sabes el volumen inicial que tenés y la cantidad de masa de cada catión. Claro, entonces, eso lo conoces. Si determinas las concentraciones, cosa que puedes hacer conociendo los moles y el volumen, puedes calcular el potencial inicial necesario para comenzar la electrodeposición de cada catión. Y normalmente se considera que la deposición fue cuantitativa, es decir, que no queda más catión en solución cuando su concentración llega a 10 a la menos 6. Bien. Entonces sacás el rango, las cotas, ¿sí? De inicio y fin de electrodeposición de cada catión. Y a partir de ahí podés saber si se pueden separar o no. Bien, porque yo había visto el que estaba en la teoría, pero pensé que no podía usar las concentraciones porque como sentí que eran dos incisos aislados. Como que no. La muestra es la misma. Generalmente, salvo que te indiquen expresamente lo contrario, tal cual. En realidad, al ser incisos del mismo ejercicio, utilizás la información del primer inciso para todo lo demás. ¿Sí? Salvo que te digan, bueno, y ahora se cambia esto y ya no va más. Normalmente, si no, podés utilizar esa información para continuar. Es lo que normalmente se pretende, sí. Porque no sabía qué concentración usar, le había puesto 0,1 molar. No, vos calculás la concentración y después con la ecuación de Nernst podés calcular el potencial. Bueno, y vas a necesitar el potencial estándar, ¿no es cierto? Sí, ok. O sea, calculo la concentración del cobre y de la plata para usar en las ecuaciones. O sea, calculás la reducción sería de cada uno. Claro, sí. Genial. Bien. No sé si alguien quería hacer otra consulta, si no tengo otra duda de otro parcial yo. Bueno, vamos con el colección. Muy bien. Bueno, mientras el resto busca, consultanos. Bien. Permiso, comparto.
¿Y se llega a ver? Agrandá. Sí, es el 2. Sí, es el 2. Bien, una titulación potenciométrica. Sí. Y tenés Sí, abajo, bien. los Yo me había volúmenes, quedado. los volúmenes de dicromato que usás y los potenciales medidos. Bien. Yo no tuve problemas hasta el inciso C, que me dice el potencial de la pila cuando se alcance el equilibrio. No entiendo a qué se refiere con el equilibrio. O sea, primero calculaste el potencial de la pila. Sí, a ver, ¿puedes subir un cachito? Quiero ver lo que decía. Gracias. Bien. En realidad vos lo que tenés es una reacción redox espontánea. ¿Sí? Una celda galvánica. Sí, tenías las celdas galvánicas y electrolíticas. Galvánica es espontánea, es una pila. Sí. Entonces, vos tenés una fuerza impulsora de la reacción dada por la ecuación de Nernst, ¿sí? Que tenés un delta E, una FEM positiva. ¿Sí? Eso te asegura que vos tengas una FEM positiva, te asegura que tengas un delta G negativo. ¿Sí? Es una reacción espontánea. Como es espontánea, ahí tenés una reacción neta, no estás en el equilibrio. Ahora, las concentraciones se van moviendo de modo que a lo largo de la reacción el potencial comienza a disminuir. ¿Sí? Se hace cada vez, al principio la fuerza impulsora es tal, es X, después empieza a disminuir porque la reacción va progresando. Y se va aproximando hacia ¿dónde? Hacia un equilibrio. A medida que te vas acercando al equilibrio, la FEM comienza a disminuir hasta que en el equilibrio es cero, porque directamente la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. No hay más reacción neta. Por lo tanto, el delta G es cero, la FEM es cero y no hay reacción neta. O sea, cuando el potencial de la celda sea cero es el equilibrio. Exacto. Claro, es como veían en química general, ¿se acuerdan? Está bien. Porque vos decís, si el delta E es positivo, ocurre. Si el delta E es negativo, no ocurre y al contrario, tengo que entrar energía para que ocurra. Claro. Si es una celda electrolítica. Pero si es cero, no pasa. Claro. Bien. De hecho, muchas veces, bueno, yo no me acuerdo en el curso de general, lo que se hace es, a partir de una celda, de una pila, por ejemplo, si está en equilibrio, pueden obtener datos termodinámicos como la constante de equilibrio, ¿se acuerdan? No me acuerdo. Bueno. Pasaron un par de años ya. ¿Pero entendés que está en el equilibrio? Sí. Okay, sí, cuando me quedé sin las concentraciones de lo que está en la ecuación de Nernst. Claro, vos resolvés la ecuación de Nernst con los potenciales estándar, ¿sí? El delta es 0 menos 0.059 dividido el número de electrones de la reacción neta por el logaritmo de las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes dividido la de los reactivos. Bueno, todo eso te da 0. El delta E neto del sistema para tus condiciones particulares da 0. Por lo tanto, no pasa nada. Claro. Porque, digamos, viste que vos calculás el logaritmo natural de todo eso es Q, generalmente. ¿Sí? Que es para una... Bueno, en realidad no es Q, es K. Es la constante de equilibrio. Claro. Por eso estás en el equilibrio. Bien. Sí, creo que lo entendí, sí. Bien. Claro, en el otro caso está trabajando con Q, como dice Pablo, porque dice, antes, digamos, en esta dice que se alcanza el equilibrio, en el otro no te dice nada, entonces, bueno, puedes asumir que está en el equilibrio, no trabajas con una K. Eso es algo un error muy común. Claro. Así, después todo bien. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta del resto? Yo tengo para preguntar, pero si alguien más tiene, espero. No, preguntanos. Yo tengo una duda sobre ese mismo parcial, no sé si Bernardo lo saca. Bueno, si quieren... sí, pero compártanlo porque... Terminamos con el parcial y pasamos a la otra pregunta de Mayra. Sí. Es ¿Qué pregunta, Almendra? ¿El 1? El 1. El 1.
era una duda de Sí, el volumen. perdón, si pueden agrandar un cachito, mis ojos son Sí. bastante malos. También es de HPLC. Bien, sí. Es parecido al otro. Es muy parecido. Sí, calculé la concentración, pero es en extracción. Ese es el único que cambia. A ver. Entonces, tipo, yo tomé que la concentración que saqué con el grafiquito que saqué, que era 16, está en los 75 mililitros de extracción. O sea, en las 3 extracciones juntas. Claro, porque dice que las junta. A ver. Ya estoy, termino de leer y estoy. Claro, vos haces 3 extracciones de 25 en una alícuota de 50 mililitros. Bien. Pero tu alícuota no era 75, era 50. No, lo que pasa es que vos lo que hiciste tenés 50 mililitros de bebida y extraes 3 veces con 25 mililitros de algún solvente orgánico. Sí, diclorometano. Claro. Diclorometano, bien. Entonces la concentración que sacás es en los 75 mililitros. Y para sacar la concentración en la bebida, que es la alícuota de 50, tendrías que hacerla de... Claro, vos lo que haces es, porque vos en la columna de HPLC inyectás diclorometano en los estándares, digamos. Bien, entonces lo que haces es, tu concentración va a estar dada en miligramos por mililitro respecto a 75 mililitros, claro. ¿Sí? Pero cuando saques la cantidad de miligramos que hay en los 75 mililitros, eso originalmente estaba en 50 mililitros de la bebida. Claro, bien, esa era mi duda. Y otra cosa medio teórica, en el D, que te pide, básicamente te pide generar cómo va a ser los gráficos para un detector UV visible. No tiene mucho que ver con este ejercicio, sino en general. Sí. Yo sé que por la... ¿Puedes bajarlo un poquito más? Porque ahí está, bien. Y ahí les da el espectro. Bien. Claro. Yo sé que con lo de la afinidad sacás cuál es el primer, el que aparece primero. Pero mi duda es el alto de los picos. ¿Cuál va a ser más alto que el otro? ¿Si hay alguna forma de sacarlo o es...? Pero para decirlo de la afinidad, no entiendo. Por realidad, estos no son picos de un espectro de un cromatograma, sino que son del espectro UV. Un espectro UV. Claro, los dos picos son de la misma muestra. Después te dice hacer el cromatograma. Bien. Yo lo de qué pico va primero, eso ya lo sé, es con lo de la afinidad. Pero qué alto va a tener los picos. Si por ejemplo tenés dos muestras, no sé cuál sería el más alto y el otro. No sé si hay una forma para hacerlo o con que lo deje... Sí, igual te está diciendo que... cuando utiliza un detector universal. Bien, porque yo me había quedado con el DV y el diclorometano no absorbe el UV, así que no voy a saber nada. Bien. Si es universal, por ejemplo, es índice de refracción y ahí te dice que el diclorometano, la afinidad de la fase del diclorometano con la fase estacionaria es menor, ¿sí? O sea que si es menor, va a salir... Sale antes, el primer pico es el diclorometano. Claro. Bien. Entonces, de esa manera, vos sabés que el segundo pico es el de tu muestra. Claro, pero no es cualitativo, no es que vas a cuantificar la altura de los picos y eso, si esa es tu pregunta. Claro, esa es mi duda. Si es ahí como pueda o hay alguna forma de saber si alguno va a ser más alto que el otro. No, porque en realidad no implica que el área de uno sea mayor que sea el doble de la de la otra. Eso no implica que la concentración sea mayor, ¿sí? No. Vos no podés comparar de dos compuestos distintos las áreas y sacar una relación de concentraciones. Eso lo haces mediante curvas de calibración, ¿sí? Vos siempre podés comparar el área de un pico respecto al mismo compuesto, ¿sí? Consigo mismo, no con otros. Eso no se puede hacer. Por eso siempre usamos estándares, ¿sí? No sé si, justo estaba leyendo y no sé si hiciste alguna otra pregunta y nos quedamos sin responderte algo. ¿Querías saber algo más de las cubetas, por ejemplo, o no? Era eso. Bien. No, era eso. ¿Y te queda claro por qué haces 3 extracciones y no una con el mismo volumen? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no haces una extracción con 75 mililitros en lugar de hacer 3 con 25? Yo puse que era porque al final terminas extrayendo más cantidad.
Aumentar la eficiencia del proceso. Claro, la eficiencia. Vos pensás cuando vas a enjuagar, no sé, yo siempre lo explicaba cuando hago orgánica con los vasos, con los platos, cuando uno lava. Más bien lavas muchas veces, digamos, con poquito volumen de agua y limpias mejor que si lavas una sola vez con mucho volumen de agua. Lo que estás haciendo es ese reparto, ese equilibrio de reparto que se produce, lo estás generando 3 veces. Entonces vas a aumentar la eficiencia. Eso es muy importante desde el punto de vista de la ingeniería. Ese equilibrio se produce 3 veces, ¿sí? Con menos volumen y el proceso es más eficiente. Por lo tanto, extraes más. Claro. Porque recuerden que la cromatografía es un reparto, ¿sí? Hay una constante de reparto entre una fase y la otra. Deben haber visto algo en laboratorio, ¿no? De eso, en laboratorio, como en extracción líquido-líquido, claro. Exacto. Sí, ya no tenemos más el seminario de extracción con solventes, pero... Sí, pero ¿quién bueno, es que dijo? Pero alguien lo mencionó acá en el chat. Mayra. Sí, supuestamente se ve en Labo 1. En Labo 1 lo veíamos, ahí está. En Labo 1 lo vimos. Me parece. Esto se veía antes en química analítica, pero ya. En el otro bloque había un seminario de extracción. Sí, está la teoría de eso también. Yo estoy viendo porque año a año va cambiando tanto que... No, pero en Labo 1 hacíamos un práctico de eso y lo discutíamos hasta el final, ¿se acuerdan? Claro, sí. Sí, este año no me figura como Elvina, no lo han tenido en la primera mitad. Pero bueno, eso simplemente es aplicar una ecuación donde tenés un n, que es el número de extracciones, y se ve matemáticamente. Así que extraer con 100 mililitros una vez es menos eficiente que extraer 4 veces con 25 mililitros. Y cuanto mayor número de extracciones al mismo volumen final se empleen, mejor es la extracción, como decía Silvestre. Simplemente eso. Es como para que ustedes, no solamente ahora, sino que lo tengan claro a futuro, por si en algún momento necesitan la información, ¿sí? Y para justificar el enunciado también, ¿no? No se hace de manera caprichosa 3 extracciones con 25 mililitros, sino que es como se suele proceder. Pero sí, está bien que hagan la analogía con la extracción líquido, simplemente que acá se hace de una manera mucho más cuantitativa que lo que uno puede hacer en una ampolla de decantación, digamos, a nivel... Fíjense los volúmenes que estamos trabajando, pero es lo mismo. Bien. No sé si quieren... sí, ¿algo más parcial? Sí, ese mismo que habías dicho recién de la cubeta, porque no lo pude encontrar, no sé qué usar. No, sencillamente que uno quiere usar una cubeta que no absorba, ¿sí?, a la longitud de onda de trabajo. En el visible se suelen usar cubetas de plástico o de vidrio, ahí no hay problema. Pero, sí, pero no se pueden usar en el UV porque absorben, entonces usamos de cuarzo, ¿sí? Bien. ¿Pero hay una pregunta de eso? Me perdí. Sí, abajo del espectro. Bien, claro, está bien. Sí, es ¿y en blanco qué vendría a usarse? El blanco puede ser agua, porque en realidad... a ver, no sé si... No, a ver. Estamos trabajando en diclormetano. Debería ser diclormetano. Entonces el blanco siempre es el solvente puro en ausencia de... Sí, siempre es el solvente, en ausencia del analito. ¿Se acuerdan qué es lo que discutimos también el otro día con un grupo cuando vimos la clase de espectrofotometría, que se confundieron, ¿te acuerdas, Pablo? Una pisetita que pensábamos que tenía agua y tenía etanol. Entonces, obviamente dijimos, bueno, ahí aclaramos, dijimos que en ese caso volvieron a hacer todo de vuelta. Pero lo que ocurre en ese caso era eso, que decían, no te sirve la medición, digamos, para ser cuantitativa, ni cualitativa a veces tampoco, porque necesitas correr el mismo blanco. Entonces dijimos, ¿qué tendríamos que haber hecho si vamos a hacer en etanol? Bueno, hacer un blanco de etanol. Y no. Generalmente en ese caso no afectaba demasiado, pero lo importante es lo que decía recién Pablo. El blanco siempre se hace con el solvente sin el analito, sin lo que yo quiero cuantificar. Sí, porque al variar el solvente puede llegar a modificar un poquitito la longitud de onda máxima, incluso el coeficiente de absorción molar también, porque la interacción de la molécula que estamos cuantificando con el solvente depende del solvente, ¿sí? No va a ser drástico, pero no suele ser igual, ¿sí?
Bien, bueno, si no tienen más preguntas del parcial, Mayra había preguntado, quería preguntar algunas cosas de la de los guía. seminarios querías preguntar. Sí. Sí. Quería preguntar del seminario 9 A ver. en 3D. Seminario 9. ¿Es el de espectrofotometría? Sí. Es el que discutimos ayer, me parece. No, es el C. Sí, el 3D. Sí, creo que lo hablaron ayer, pero lo busqué en el video, pero era como 1 hora y pico y no lo encontré. O sea, Mira la voz, che. Bien. Lo busqué. No sabía que los están grabando. Bien. ¿Nosotros? Un saludo, entonces. No sabía. Bien, bueno. En realidad, lo que... Porque yo lo busqué en sí. la teoría y no lo encontré. O sea, me lo pasó un compañero que lo vio no sé dónde, que estaba, pero ya no está más, no sé cómo fue. Bueno, igual lo saqué con ese valor, pero no me da. Pero hagamos una cosa. Alguien de todo lo que está acá, algo se tiene que acordar o tiene que haber visto, y estaría bueno que practiquen, nos expliquen y nosotros le decimos si es correcto o no. ¿O alguien lo hizo? ¿Alguien? ¿Qué preguntaste, Mayra? No te estaba escuchando, El perdón. 3D. ¿De qué guía? De la 9. Porque usé el 0,43 de absorbancia, que era el mínimo error. Sí. Y me queda la cubeta de 1,43 centímetros y era 1,2. A mí me dio 1,4. Bueno, 1,43, 1,4 está bien. Está bien. Porque la respuesta decía 1,22, algo así, entonces... Esa no la anotamos ayer de que había que modificar la respuesta, me parece que sí. Anotamos un par, puede ser esa. Me dijiste que era el 9... En la guía 9, el 3D. Dice 1,23. Tengo anotado cambiar la respuesta, me parece. Bien. Sí, no te preocupes, el concepto es ese. Y seguramente hay muchas respuestas que no son las correctas a lo largo de todas las guías. ¿Pero entendés lo que hay que hacer? ¿De dónde salió eso? Porque claro, lo importante, más allá del número, lo más importante que queremos que remarquen es el porqué del ejercicio, ¿no? Vos lo que tenés es una función que te permite como estimar o cuantificar el error espectrofotométrico, ¿sí? A lo largo de la observancia. Sí. O la transmitancia, que es lo mismo. Entonces tenés una función en forma de U. ¿Qué significa? A muy bajas, ¿sí? Absorbancias y a muy altas absorbancias, el error espectrofotométrico aumenta mucho, ¿sí? Y hay un punto de absorbancia que, porque así lo marca la función, el mínimo de la función cae, ¿sí? En 0.434 de absorbancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo mido una absorbancia de 0.9 o de 0.1, el error, ¿sí? De esa lectura es bastante alto. Si yo lo mido a 0.434, el error espectrofotométrico inherente a la medida, ¿sí? a la técnica, al uso del equipo, es mínimo en ese punto. Entonces te dicen, bueno, ¿qué longitud de cubeta debería usar yo para poder trabajar en el mínimo error espectrofotométrico? O sea, para que la observancia me dé 0.434. Claro. Y sacas la longitud de cubeta. Es tan simple. La condición ideal, la pregunta sería, ¿cuál sería la óptima condición de paso óptico de la cubeta para trabajar? Después, probablemente ni exista un cubeta de 1.4. No, obviamente que no. Pero es una cuestión teórica. Es mucho más fácil decir, bueno, a ver, estimo la concentración y sabiendo que tengo cubetas de 1 centímetro y quiero trabajar en el rango de 0,4, 0,5 de observancia, diluyo y me manejo con concentraciones cercanas a tener una observancia en ese rango para minimizar el error. Lo que hicieron el otro día, básicamente. Exacto. Claro, bien. Esa es la idea, si bien uno se va un poco más de rango, pero esa es la idea cuando hacen una curva de calibración. Si trabajar entre 0.2 y 0.8 o 1 para manejarse dentro de los rangos más o menos seguros de cuantificación. Minimizar ese error inherente. Okay. Y una cosa más, después en el 5... ¿De esta guía? Sí, que pide la concentración del ion. Lo pude hacer, pero no me queda muy claro por qué con la ecuación esa, la ley de Beer, puedo multiplicar la concentración final y la inicial y por el volumen, una cosa así. Dame un cachito que lo leo.
Bien. O sea, vos lo que primero tenés es un dato, ¿no es cierto? Y después tenés que ver, eso te cambia por la adición del estándar, ¿se entiende? Sí, sí. Bien, ¿y qué es lo que no te queda claro de eso? Em, ¿Cuánto, o sea, sacar esa concentración, porque uno sabe cuánto es? Claro, porque tampoco tenía el coeficiente de absortividad, entonces tenía que hacer una relación con eso. Pero no sé muy bien. En la concentración, ponele a 0,204, o sea, con absorbancia esa. ¿Puedo poner la suma de las dos concentraciones? O sea, la de 0,01 molar por el volumen más el volumen de la otra por la concentración desconocida de la muestra inicial sobre el volumen total. En realidad lo que haces es usar, como metes una ecuación dentro de la otra, ¿no? Claro, si vos tenés la absorbancia, digamos, de la solución 1, va a ser igual a la longitud de camino óptico por el epsilon por los X moles de tu solución problema dividido el volumen, o sea, todo eso junto, ¿no? Que son los 5 mililitros, o sea, 5 por 10⁻³ litros. Y en la segunda ecuación tenés la absorbancia de la solución 2, que va a ser igual a la longitud de camino óptico, que es la misma, por el epsilon, que es el mismo, por en moles, o sea, en el numerador, X más 1 por 10⁻³ moles, ¿sí? Que es lo que agregaste, dividido ahora en lugar de 5 mililitros, 6 mililitros, 6 por 10⁻³ litros. Y a partir de ahí, metes una ecuación dentro de la otra, reemplazás, simplificás el B y el epsilon y sacás el X. Claro, en realidad esto es un artilugio más bien matemático para sacarte el paso óptico y el epsilon, que no lo puedes conocer, entonces metes una dentro de la otra y sacas la nueva concentración. Sí, tal cual. La química termina cuando planteas las dos ecuaciones, después es matemática. Tal cual. Está bien, sí, ya está, ya entendí. Genial, gracias. No. Generalmente ustedes son mejor que, al menos que yo, en haciendo cuentas. Yo siempre meto la pata haciendo una cuenta. Estamos viejos. No, pero los ingenieros también, viste, la tienen mucho más clara con los números. ¿Tienen alguna otra pregunta para hacer ahora de las guías? Bueno, sigo yo entonces. Sí. Tengo para preguntar el 7 de esa misma guía. A ver, veamos. Porque creo que la última parte del video, como era re largo, no sé, me olvidé, no la vi, pero creo que lo hice bien a este. Es un complejo de es hierro. El del cobre y el hierro con el ETA. Sí, a ver, a vos te dice que ni el hierro, ni el EDTA, ni el complejo entre ellos absorbe, y solamente absorbe el cobre más 2 y el cobre EDTA, que es aún más intenso, ¿sí? Entonces, si vos tenés la absorbancia corregida por dilución, ¿sí? Ves que vas titulando y no pasa nada. Entonces, o sea, no podés estar complejando el cobre, porque si no estaría aumentando, ¿sí? La absorbancia, dado que el complejo de cobre tiene una absorbancia mayor que el cobre, el hexacuo cobre, digamos. Claro. Entonces, por descarte, te estás titulando el hierro, ¿sí? Bien. Cuando llegas al punto A, al punto de equivalencia, el primer punto de equivalencia, presumís que titulaste todo el hierro. ¿Por qué? Porque la absorbancia a partir de ese punto empieza a subir. Y ahí empieza a pasar lo que decíamos, ¿sí? Que estás cambiando hexacuo cobre por cobre de TA. Porque la absorbancia, que no es cero, justamente por el hexacuo cobre, empieza a aumentar porque cambias hexacuo cobre por cobre de TA. Y a partir de ahí, en el punto B, sí, siempre corrigiendo por dilución, llegas al máximo de absorbancia. ¿Por qué? Porque se formó todo el complejo cobre de TA. Y a partir de ahí, como está corregido por dilución, la absorbancia se mantiene constante porque agregas CDTA y ya no complejas más nada, ¿sí? Estaría bajando la absorbancia por dilución, pero está corregido. Por eso es una línea recta. Eso lo entienden lo que dice Pablo de la que está corregido por dilución, porque si no, no verían esas dos líneas como rectas, ¿lo ven? Sí. Mínimamente debería bajar, porque o sea, estoy agregando volumen, debería cambiar el color. Ok.
o incrementarse. Las dos líneas que aparecen horizontales, claro, las dos líneas que aparecen horizontales, si aparecen horizontales porque están corregidas por dilución, si no, tienden a ir para abajo. No hice ningún cálculo de eso. O sea, me acuerdo que lo vi en la teoría que había una fórmula para corregir la absorbancia, pero la verdad es que no Igual hice esto nada es de todo eso. cualitativo, ¿eh? No, es sí, no para tenés que hacer resolver cálculos. como con la cabeza sin números. Pero no, básicamente lo que vos haces es corregís por el efecto de agregar un solvente, digamos, ¿sí? Vos tenés el volumen de la muestra problema más el volumen de titulante dividido el volumen de la muestra problema. Sí. Y de esa manera estás multiplicando por un factor que es 1.0 algo o 1 punto algo y evitas que la línea que tiene que ser recta, ¿sí? No se vaya para abajo. Bien. Igual se diría, no va a ser la... Sigue siendo recta, pero no es de, horizontal. No es la pendiente como la que ven ahí cuando está cambiando entre A y B, sería una pendiente menor. Claro. Sí, tal cual, la pendiente sería un tanto menor. Sí. No entendí muy bien desde que empieza hasta el punto A. O sea, entiendo que es que se titula el hierro más 3, Sí. pero no entendí muy bien qué era lo que pasaba. No, simplemente que vos lo que estás haciendo, vos tenés hierro y cobre, ¿sí? Y agregás CDTA. ¿Qué pasa? ¿Puede ir con el hierro o puede ir con el cobre? ¿Con cuál va a ir? Y primero va a ir con el hierro, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo le he puesto porque era incoloro, pero está mal. A ver, primero va porque tiene una constante efectiva mayor, ¿sí? Bien. El complejo que se forma es el que tiene la mayor constante de formación. Si no miramos en la tabla, que no tenemos por qué mirar, porque está pensado para que no necesitemos mirar, ¿por qué? Porque justamente la absorbancia no varía. Y como el hierro no absorbe a esa longitud de onda, y el complejo hierro-DTA tampoco, que esos son datos, entonces la absorbancia no tiene por qué variar. Bien. A lo sumo va a ir bajando por el efecto de dilución, pero justamente como decimos, está corregida, no varía. Entonces, simplemente porque sabemos que tanto reactivo como producto no absorben a esa longitud de onda, entonces estamos esperando no ver ningún cambio en la absorbancia y no lo vemos. Por eso decimos que primero se titula el hierro. Bien, y después que desde AB pasa del hexacuocobrera al cobre acomplejado con el ETA. Sí. Ahí no me termina de cerrar por qué aumenta la absorbancia cuando cambia. El complejo tiene un color intenso. Sí, el épsilon, el coeficiente de absortividad molar del cobre EDTA es mayor que el de hexacuo cobre. Por lo tanto, a la misma concentración, si yo tengo 1 molar de hexacuo cobre y 1 molar de cobre EDTA, la absorbancia del cobre EDTA va a ser, no sé, 1 y la del hexacuo cobre va a ser 0,3. Bien. Sí, entonces por eso aumenta. Ok, genial. Recién relacionaban con orgánica, ahora relacionan con inorgánica, con los complejos, ¿ven? En la analítica es transversal a todo. El tema que no se acuerdan. Nosotros tampoco. No se preocupen. En el 8 de esa misma guía. Sí, a ver. Vaya. Creo que lo hice al revés. Porque. A ver. ¿Qué hiciste al revés? Porque viste que a lo último te da una concentración. Y yo pensé que esa concentración era la de in menos. Pero en realidad es la concentración del ácido, ¿no? Porque saqué la constante y todo eso, hice la disociación. Es la concentración del indicador, o sea, sería el indicador con el protón. Claro, pero en realidad vos no sabés cómo va a estar. Claro. Sí, vos no sabés cómo va a estar. Parte va a estar disociado y parte va a estar en estado molecular. ¿Sí? Parte va a ser anión y parte va a ser molécula. ¿Sí? Disociado sería la inicial parcialmente. del ácido ese. Claro, lo que pasa es que la pregunta es básicamente ¿qué tan disociado está? ¿Sí? Claro. Pues yo pensé que, como te decía, el indicador era la concentración de IN. Entonces hice todos los cálculos al revés. Ok, o sea, es la del ácido inicial. Y ahí saco el X.
Es la concentración del indicador protonado inicial. Vos después tenés que, con la constante, en realidad sacás cuál va a ser el porcentaje de, digamos, de disociación, o sea, lo que sería el indicador, el anión sería de protonado, y si a eso se lo restas al inicial, vas a tener cuánto está protonado. Sí, ahí está, entonces lo seguí bien, pensé que está bien. Genial. Claro, porque si no, no te daría ese dato. No, es que me daba cualquier cosa, porque lo había hecho al revés, pero sí, ahora sí. Genial. Bien. Profe, en la guía de repaso, el segundo bloque. Sí, ahí vamos. ¿Por qué se la bajé ayer? Sí. ¿Qué ejercicio? El 4C. Tengo duda de cómo sería eso. Creo que hay otro también parecido en esa misma. No, el 4C. Vamos a hacer Silvestre, ¿te acordás? Sí. Porque, bueno, cuando vos tenés... sí, tenés un espectro, tenés absorción atómica, ¿sí? Lo que tenés es una fuente, es un cátodo hueco del mismo metal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compuesto tiene que absorber a la longitud de onda a la cual, puntualmente, a la que ocurre la transición, ¿sí? Para absorción de energía, para excitarse. Entonces, tiene que recibir esa longitud de onda. Entonces, básicamente, el espectro de emisión es el espectro del zinc, ¿sí? Porque tenés el cátodo hueco de zinc que emite, ¿sí? A determinadas, son líneas de emisión, es un espectro de líneas. Y uno elige con un filtro una de esas líneas para excitar a la muestra y que, digamos, para que absorba el compuesto y poder cuantificarlo, ¿sí? Elegís de todas las líneas que se producen cuando emite el zinc, se elige una. Pero el espectro de emisión es el del zinc. Genial, genial. ¿Sí? No sé si te mareé un poco, pero básicamente cuando tenés una fuente que se emplea para absorción atómica, la fuente es un cátodo hueco de ese metal que vos querés cuantificar. Creo que la otra que lo hacía un poco más rico este problema ayer era que algunos no se dan cuenta porque decía espectroscopía atómica, pero no decía si era absorción o emisión, ¿te acordás? Sí, lo que pasa es que te lo dicen directamente cuando dice la señal de absorbancia. ¿Se dan cuenta porque es de absorción y no de emisión? Más allá de que después te lo termina diciendo. Bien, sí, también te lo dice, pero sí, fíjense cuál es el metal que están tratando de cuantificar. O en el claro, o sea, también. Cuando son de alcalino o alcalino térreo, ahí vas. Los de transición tenés el otro. Bien. Exacto. Eso es usar el criterio de lo que ustedes saben para darse cuenta por ahí algo que está un poquito más enmascarado. Sí, con una llama, la energía de la llama no es suficiente como para poder cuantificar por emisión, ¿sí? un metal de transición. Sí, te alcanza la energía para un alcalino térreo, pero para un metal de transición ya no. Por lo tanto, es muy complicado trabajar con emisión, con este tipo de metales. Por eso vas por absorción. Lo cual es más complicado y más caro, porque tenés que utilizar una fuente por cada metal. Pero bueno, es lo que hay. No te queda otra. Tiene una sensibilidad enorme y es una de las mejores técnicas. Pero bueno, también es cara. Ahí entenderán por qué nosotros hacemos emisión en el laboratorio y no absorción. Bien. Era la conclusión de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero estrenaron espectrofotómetro, no se quejen. Así que bueno. No sé si tienen alguna pregunta más de esta guía. Sí, yo sí tengo. Bien, bueno. Adelante. En el 9, igual, o sea, lo puedo hacer a todos, pero como que me quedaban dudas. En el 9, sí. Que te pedía... Pero eso no tengo 9, tengo hasta 6 de la guía de repaso. No. Pensé que te hablaban de la otra que...
Ah, del seminario 9. Sí. Ah, sí. Perdón. Ah, bien. Bien, sí. Es El la punto níquel con 9, alquilante B, sí. que te pedía la constante de formación del Sí, complejo. está Ujú. mal. Sí, no importa, me di cuenta. Pero lo que yo quería decir es que, o sea, calculé las concentraciones de níquel y de B, pero Sí. después cuando tenía que sacarla acá, yo había usado la concentración del complejo que había sacado para la primera absorbancia, pero está mal o no. O sea, como asumí, como decía que Sí, estaba todo acomplejado, pensé que podía usar esa. claro, no. Lo que pasa es que justamente vos lo que haces es en el primer renglón, digamos, te dice que tenés una cantidad en exceso de B para poder complejar todo el níquel, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera sabes que la concentración del complejo es igual a la concentración de níquel y de esa manera sacás el coeficiente de absortividad molar para el complejo, ¿sí? El épsilon, directamente para el complejo. Claro, Ese tienes es que el usarlo. dato del primer renglón, digamos. En el Bien. segundo, ¿sí? Con ese coeficiente podés sacar la concentración del complejo, ¿sí? Porque nada absorbe más que el complejo. Claro. Entonces, sacás la concentración del complejo y vos qué tenés? Las concentraciones iniciales de níquel y del complejante, ¿sí? Y de esa Claro. manera, restando, sacás las concentraciones en el equilibrio de níquel y de complejante, porque ya tenés la concentración en el equilibrio del complejo. O sea, claro, eso es lo que me había confundido. La concentración que yo tengo que usar del complejo es a otra absorbancia. Claro, a Por eso la de 0,360 sería. No, a 0,36, Sí. Está porque bien. es donde, porque si vos tenés, es muy difícil poder sacar la constante cuando tenés todo le impulsaste, digamos, el equilibrio hacia productos. Vos tenés que tener un equilibrio entre Ah, reactivos y claro. productos para poder sacar la constante, ¿sí? Lo que haces es impulsar la reacción hacia productos con un exceso de reactivo del quelante B para poder decir, bueno, todo el níquel está complejado, de esa manera fácilmente saco el épsilon. Y después de ahí, cuando tengo el dato, genial, me voy fuera del, digamos, en un estado, voy a un estado de equilibrio donde tengo tanto reactivos como productos y con ese epsilon saco efectivamente la concentración de producto, de complejo. Ok. Sí, lo he pensado mal, o sea, no puedo usar la concentración del complejo que saco primero, o sea, la que uso primero porque está todo, no hay equilibrio ahí. No. Claro, es que en el primer punto la concentración de complejo es la de níquel. Esa Claro, justamente es la ventaja para sacar el epsilon, pero no sirve para nada más. claro, ok. Después en el 10, Sí. saqué la ppm inicial, o sea, la concentración inicial, pero la verdad no sé cómo hacerlo, ese sí, no lo hice. ¿Pero cómo la sacaste? Saqué porque te daba el patrón, o sea, Sí. como la masa, y me dio 1,344 por esa era -3 molar, y después lo pasé a miligramo y me quedó en ppm, pero después ahí no sé qué hacer. No, lo último que tenés que hacer es expresar la concentración de ácido benzoico en partes por millón. Pero ponele, ahí saqué la solución estándar, pero ahora no sé muy bien cómo empezar a calcular. Vos sacás, y cuando graficás, ¿no es cierto? Porque vos tenés todos los puntos, graficás, ¿no es cierto? El Claro. estándar, ¿cuántos te daba? Me dio 163,97 más o menos Bien. ppm. Esa es la del estándar. Sí, pero ponele, ahora no sé cómo hacer para sacar, o sea, sé que esa va a ser para 0, para 1, ¿o no? Sí, pero vos tenés que sacar, digamos, la curva. Claro, tenés que ¿Sí? usar los datos. Esto es método de adición estándar. Entonces, vos tenés que extrapolar a i igual 0 y sacás, digamos, como si fuera el volumen de Claro, pero lo estándar. que digo es que no pude graficarlo porque no sé cómo ¿Por qué? sacar, o sea, sí tengo las absorbancias, pero Sí. necesito los datos según los mililitros que agrego de la solución estándar. Es que graficar los Pero es que la mililitros tenés. con la Exacto. absorbancia. Absorbancia en el eje Y y en el eje X, volumen de estándar adicionado. O sea, 0, 1, 2, 3, o lo Exacto. tengo que poner en ppm.
No. Es que de hecho es más fácil porque si no haces más cuentas. Si vos graficás observancia versus volumen de estándar agregado, es más fácil porque después cuando extrapolás a I igual 0, o sea, observancia igual 0, te va a dar un volumen. Y ese volumen es la cantidad de ácido benzoico que hay en tu muestra problema expresado en mililitros de estándar. De esa manera puedes saber qué cantidad de benzoico tenés en ese volumen de estándar directamente. Y tener en cuenta la dilución también. Después del final. Eso iba a preguntar, lo de la dilución, porque me perdí un poco. Porque primero dice como que se toman 5, se llevan a 100 y después se vuelven a tomar 5. Fíjate, primero dice, se toman 5, se destila, bla, 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 y se lleva a 100. A 100, sí. Y de ahí tomas 5. Y ahí tomo 5 de vuelta y lo llevo a 50. Sí, o sea que vos lo que cuantificás es el 5%, ¿sí? Porque de la muestra inicial de 5 que llevaste a 100 tomas 5. ¿Sí? O sea que al finalmente tenés que multiplicar por 20. Claro, que sería el factor de dilución. Exacto. Inicial, porque después de 5 a 50 no tengo que poner más, o sea, el de 5 mililitros que lo llevo al atrás de 50. No, porque vos considerás que al agregar, al graficar versus 0, 1, 2, 3 y 4, ya estás en 50. Así que eso no es ningún problema. Cuando saques el volumen equivalente de estándar para tu muestra problema, que será 1 y pico, más o menos, a partir de ahí sabes que la cantidad de benzoico que vos tenés en tu muestra problema es ese 1, es la cantidad de benzoico que hay en 1 mililitro y pico de estándar. Y luego ves cuánto efectivamente tenés y multiplicás por el factor de dilución que es 20. Ok, entonces, para ordenarme, tengo que hacer el gráfico y en igual 0 saco el volumen. Exacto. Tomas el valor absoluto. Sí, porque vas a observancia igual 0 y calculás el volumen, ¿sí? Y después con ese volumen tengo que multiplicarlo por el factor de dilución, ¿no? Sí, pero tenés que además tener en cuenta ese volumen y tenés que tener en cuenta que los ppm del estándar. Claro, si vos multiplicás ese volumen por la concentración, ¿sí? Te va a dar una determinada cantidad de masa, ¿sí? Y si vos después esa masa la dividís por el volumen, ¿sí? De tu muestra, esos 5 mililitros, después lo llevas con el factor de dilución efectivamente a lo que vos querés cuantificar, que era el total de la muestra. Ah, listo. Sí, ya está. Sí, es un poco enroscado explicar las diluciones de esta manera, a veces se complica un poco, pero esa es la idea. Ok. Y después tengo el 11, un inciso, no me acuerdo. El C. A ver. Sí. Te dice cómo procedería si no dispone de los coeficientes de absortividad molar. No, bueno, cuando vos no tenés los épsilon... adición estándar y después hacer una... Tipo con las absorbancias, hacer la curva de calibración. Exacto. En realidad en el labo. Es lo que está en el laboratorio. Exacto. Ah, ok. Bien. ¿Te acordás que nosotros, tenían una serie en la teoría de los épsilon, pero nosotros le dijimos, eso solamente usen para estimar, para no andar midiendo en todas las concentraciones, pero después cada persona de los grupos que fue hizo una curva para sacar el épsilon. Entonces lo mismo. Bien, genial. Ahora sí. Bien. ¿Nos siguen más o menos, chicos? Sí, por ahora. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta de esta guía o quieren cambiar de guía? Bueno, mientras buscan, yo voy con un vaso de agua. Yo aprovecho y también. Se me acaba de terminar. Ya estamos.
¿Encontraron alguna otra preguntita para hacer? Yo sí, profe. Bueno, dame un segundo. Decime de qué guía. Es de la guía de repaso. A ver. Bien. ¿Y qué ejercicio? Es el ejercicio 2D. 2. Ah, es más bien teórica. Claro, sí. Yo respecto a ese tengo una duda porque sé que no es lo mismo, sin embargo, en el punto A preguntaban si por electrodeposición se podía separar los cloruros de los bromuros y me dio que no. Entonces yo entiendo que después, o sea, entiendo que es una cosa distinta, que no tiene nada que ver la potenciometría con la electrodeposición. Sin embargo, cuando yo hago la curva sería de potenciometría. Me daría un solo salto, ¿no? Si no los puedes separar, sí. Claro. Y mi pregunta ahí es cómo, en ese caso, ¿cómo yo podría determinar la cantidad? No podría determinar la cantidad de cada uno, tendría que determinar la cantidad de ambos. Exacto, sí. Justamente cuando no tenés un único salto porque no tenés, no podés separar los compuestos, los determinás como si fueran uno. Claro, son aluros directamente. Claro, y ahí pedía creo que la funcionalidad de cada tramo de la recta. Yo entiendo que hay una primer tramo de la recta que solo depende de los bromuros, que es lo que primero, digamos, precipita. Después hay una etapa que depende de ambos. Si estaba pensando eso, si depende de ambos, porque va a estar precipitando al mismo tiempo bromuros y cloruros. Y después una etapa que depende nada más que de los cloruros. ¿Sería algo así? Sí, está bien pensado, porque justamente como no los podés separar, va a haber un tramo en el cual la concentración de bromuros va a ser muy baja y empieza a competir con la precipitación de cloruros. Entonces puede haber un tramo intermedio en el cual, justamente, como no puedes separarlos, si no, básicamente lo que harías es poderlos separar. Exacto, sí. Inicialmente depende de la concentración de bromuros. Luego, bromuros y cloruros, que justamente la de bromuros no es la inicial, sino que ya está mucho más diluido. Luego cloruros. Y finalmente, bueno, depende del titulante, ¿no? Cuando ya pasaste el punto de equivalencia, depende del agregado de titulante. Ahí es donde está el salto más brusco. Perfecto, perfecto. Era eso, nada más. Gracias. Bien. Bueno, se han hecho todos los ejercicios estos chicos. Sí, la verdad sí está la guía de repaso y todo. Muy bien. Profe, yo tengo una duda cortita de teoría de la parte de cromatografía. Sí, a ver. Respecto a la ecuación de Van Dimter, Sí. si se lo quiere aplicar a cromatografía líquida, el término B corta o U, ¿sigue siendo el de la velocidad de la fase móvil? Sí. Okay. Sí. Sí, obviamente que las velocidades son otras, sí, las alturas de platos teóricos son otras, todas las variables se mueven en otros rangos, ¿no? Sí. Pero sí, sigue siendo la velocidad de la fase móvil. Bárbaro, gracias. No, de nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda, profe, en cuanto a cromatografía. Es una duda, sí. Estaba en un ejercicio, no me acuerdo de qué guía, pero igual la pregunto como general. En el caso que yo tenga una extracción de líquido-líquido,
y lo hago con un detector que sea de espectroscopía UV visible. Y justo tengo que separar a una longitud de onda que tengo los dos compuestos como superpuestos, digamos. No sé si se entiende. ¿Cómo puedo hacer para que no esté superpuesto? O sea, no sé cómo explicarlo. Pero lo que vos querés decir es que absorben a la misma longitud de onda. Claro. Claro, lo que pasa es que vos lo que haces en una técnica cromatográfica no es variar la longitud de onda, sino que vos fijás si el detector está a una longitud de onda constante, ¿sí? Y la separación no ocurre porque observan en distintos rangos del espectro, sino porque eluyen a distintos tiempos. Claro, es verdad, no tiene nada que ver. Me hiciste pensar durante un momento, pero no tiene nada que ver. Sí, no, me confundí yo, tenés razón. Claro, no tiene nada que ver el espectro de absorción con digamos, la separación de la cromatografía en las fases. Exacto. Gracias. No, de nada. No, claro, yo estaba pensando en derivatizaciones o cosas de esas, pero no tiene sentido. Es que justamente hay, por ejemplo, cuando haces determinación de aminoácidos, por ejemplo, derivatizás y obtenés siempre derivados que absorben todos a la misma longitud de onda. Sí. Pero lo que pasa es que eluyen a distintos tiempos, por eso... Eso es lo importante. Claro, tal cual. Es el tiempo y no el máximo de observancia. Si no estarías modificando todo el tiempo el lambda y sería una locura. Bien, gracias. Y en el caso que sí se eluyan, digamos, más o menos a la misma, o sea, estén superpuestas las curvas del cromatograma, ahí sí es lo que dijeron ustedes en cuanto al caudal y en cuanto al... Ahí vas a tener que jugar con los parámetros de la cromatografía, de la técnica en sí, para poder separar los picos. Sí, que básicamente es, o sea, si estás trabajando sin la posibilidad de cambiar de columna, es modificar solvente, o sea, utilizar un solvente u otro, o gradientes de solvente y que, por ejemplo, arrancas, no sé, con un 10% de A en 90 de B y terminás 50-50, o arrancas con 20 y terminás en 30. Tenés que ver con los gradientes de solventes cómo vas viendo los tiempos de elusión y el grado de separación, ¿sí? O por ahí trabajando, no sé, a 1 mililitro por minuto, a 0,5 mililitros por minuto, variando la velocidad de flujo y el gradiente de solventes, es como normalmente buscas lograr separar los picos, ¿sí? Sin modificar las columnas, que justamente es lo más prohibitivo económicamente. Bien, muchas gracias. ¿Puedo hacer una consulta de la guía de repasón? Sí, claro. Sería el 6B, el primer inciso. Bien, 6B. Bien, si los coeficientes de partición de A y B, estamos en cromatografía de gas líquido, el coeficiente de partición de B es mayor que el de A, ¿sí? Se define como la afinidad por la fase estacionaria dividido la afinidad por la fase móvil. O sea, tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, B. Entonces, va a eluir más lento. Claro. ¿Sí? Saldría primero A y después B. Claro, el que mayor afinidad tenga por la fase estacionaria, más retenido va a estar, ¿sí? Más lento se va a desplazar a lo largo de la columna y más tarde va a salir. Genial. El momento, si tuviese que hacer un gráfico, que sería estaría en función de la temperatura y tiempo de elusión. ¿Ya? En realidad es señal intensidad de la tiempo. señal versus tiempo. Bien. Y como es versus tiempo y sale más tarde, ¿sí? Vos arrancás de tiempo cero, ¿sí? Por ejemplo, sale a los 10 minutos A, un pico, y a los 20 minutos B, segundo pico. ¿Sí? Genial. Con respecto a la altura de los picos, ¿estaba vinculado con el tema de las constantes de equilibrio o todavía no tengo suficiente información para poder saber la altura en sí del pico? No, vos no lo podés saber. Solamente podés saber el tiempo en el que eluyen. Bárbaro. Genial. Muchas gracias. Exacto. Para saber el tema de las concentraciones, tenés que siempre trabajar con estándares, ¿sí? Bueno, en el caso de cromatografía de gas líquido, por la incertidumbre del volumen de inyección, también usas patrones internos. Pero nunca podés relacionar el área por ejemplo, si vos tenés el área del analito A es igual al área del analito B,
jamás puedes decir que las concentraciones son iguales, ¿sí? Porque vos podés solamente relacionar áreas del analito A consigo misma, con otras áreas del analito A, en la misma mezcla de solventes y a la misma temperatura, ¿sí? Nunca podés relacionar un compuesto con otro respecto de las áreas, porque tienen señales, o sea, tienen modos de interaccionar con el detector de manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo fácil es detector ultravioleta, ¿sí? Va a depender del épsilon de cada compuesto, ¿sí? Una señal de un compuesto que absorbe, que tiene un épsilon altísimo, ¿sí? No va a ser igual a la misma concentración que otro compuesto que tiene un épsilon muy bajo, ¿sí? Entonces, siempre es de un compuesto consigo mismo, nunca entre compuestos. No, está bien. Bueno, vamos a ver. Tengo una consulta sobre eso que habías dicho recién, sobre qué usarías, patrón primario y adición estándar y curva de calibración. Curva de calibración se usaría solo para, ¿cómo se llama? Cromatografía gaseosa, ¿no? En realidad vos siempre podés emplear una curva de calibración, ¿sí? A ver, en realidad normalmente se emplean curvas de calibración cuando vos tenés una gran cantidad de muestras, ¿sí? Y tenés una matriz sencilla, de modo que si haces una curva de calibración, luego podés analizar n muestras, 20, 30, 50 muestras. Sí, ahora si vos tenés una matriz compleja, normalmente el hecho de hacer una curva de calibración no te permite cuantificar el analito en tu muestra problema de la mejor manera, porque tenés algunos otros compuestos que interfieren con la lectura y hacen que tengas un error por una desviación, ¿sí? En este caso vas por adición estándar. La adición estándar suele ser más rigurosa, ¿sí? La determinación es mejor. Lo que pasa es que implica mucho más tiempo y esfuerzo. Si vos tenés 50 muestras y tenés que hacer adición estándar, tenés que preparar 5 soluciones de cada muestra y pasarlas y medirlas, es mucho más desgastante que hacer una única curva de calibración para muchas muestras. Por eso siempre que se pueda se prefiere una curva de calibración frente a una técnica de adición estándar. Pero cuando no queda otra opción, vas por adición estándar. Ok, gracias. Y la última, por no sé si queda claro. Siempre que vayan en cromatografía gaseosa, siempre tienen que usar patrón interno, ¿sí? Porque tienen siempre incertidumbre en el volumen de inyección y no pueden cuantificar si no agregan un patrón que nos determine o sea, que nos normalice, nos permita dividir los picos de nuestros analitos, dividido el pico de patrón interno, para poder normalizar e independizarnos de ese volumen de inyección. Sí, de eso, si tienen el video, ayer hablamos bastante de eso en la última parte. Bien, lo voy a chusmear entonces. A no ser que trabajen de modo cualitativo. Si no quieren cuantificar nada, no hace falta el patrón interno, ¿sí? Porque el modo cualitativo es simplemente los tiempos de retención. Si uno sospecha que tiene un determinado compuesto, corre un estándar a distintas temperaturas, tabula los tiempos de elución y después corre la muestra problema a esas mismas temperaturas y los tiempos de elución son los mismos, la muestra, o sea, el compuesto que nosotros presumíamos que teníamos es el que tenemos. Y no hace falta cuantificarlo si no es lo que estamos buscando. Bueno, muchas gracias por todo. Me voy yendo yo. Bueno, gracias. Éxitos el jueves. Bueno, muchas gracias.
¿Tienen alguna otra duda, chicos? Yo por ahora no. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Yo tampoco, muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Yo tampoco, profe, gracias. Nos vemos, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Suerte, nos vemos el jueves.